Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez y seguimos trayendo partidas de este fantástico campeonato de Estados Unidos que hizo Fischer, logrando 11 victorias de 11 rondas, por lo tanto hizo pleno, y la verdad que cada partida es un auténtico lujo y maravilla ver cómo Fischer doblegaba a sus oponentes. En esta ocasión no iba a ser diferente. Y tras esta ronda, que es además la última, la número 11, pues terminaríamos este campeonato y, si os parece, traeremos algún campeonato más de Bobby Fischer, ya que, bueno, pues es una auténtica maravilla verle cómo jugaba, ¿no? Por otro lado, también recordaros que estamos trayendo paralelamente el campeonato que se jugó en 1858 entre Adolf Andersen y Paul Morphy. Por lo tanto, también está llegando a su fin y lógicamente pues traeremos otro campeonato paralelo al de Bobby Fischer. Además traemos vídeos más de la actualidad de otros torneos que se están jugando, sobre todo online, y también hemos empezado a traer teoría al canal. Por lo tanto, yo creo que así vamos teniendo bastante completa la videoteca. En esta ocasión Bobby Fischer juega con piezas negras, sabemos prácticamente todo de él, y se enfrentaba con piezas blancas a Anthony Saidy. Por comentar dos cositas, era un maestro internacional de ajedrez que jugó hasta 8 veces el Abierto de Estados Unidos. Por otro lado, llegó a ganar el Campeonato Nacional de Canadá en una ocasión, por lo tanto un jugador muy fuerte. Antes de comenzar con la partida, una imagen de la época. La partida empieza por parte de Anthony Saidy con piezas blancas, con C4, apertura inglesa, y tras C5 la respuesta de Fischer, pues entramos en una variante simétrica, caballo F3, caballo C6, y tras D4 este movimiento, pues además con la idea de poder cambiar peones en el centro, evita o controla esta casilla de 5 y evita que las negras puedan jugar este movimiento. Por lo tanto, C por D4, caballo por, y tras caballo F6, jugadas de desarrollo, se juega caballo C3 y E6. Este movimiento de Fischer indica que va a venir un D5 y que probablemente Fischer vuelve a tener un peón aislado, también de dama, como habíamos visto en una partida anterior, y vamos a ver cómo se desarrolla la partida. Como comentaba, esta partida, mientras bajo un poquito el volumen, esta partida pues va a ir a un final muy rápido respecto a otras partidas que, bueno, el control de Fischer era total en la posición y doblegaba a sus adversarios sin prácticamente dejarles sin movimientos. Aquí aprovecha una mínima ventaja y le saca mayor rendimiento o máximo rendimiento casi al finalizar la partida. De momento, tras este E6 se juega caballo de B5. También este tipo de jugadas se puede ver en alguna variante de la defensa siciliana, en el que las blancas pueden llegar a jugar un caballo de 6. Aprovecharían para dar un jaque, y en caso, o para no mover el rey a una casilla como E7, también teniendo todavía este alfil sin desarrollar, pues a lo mejor sería menos malo, tras este caballo de 6, pues capturar con el alfil, y tras una recaptura por parte de la dama en la misma casilla, pues las negras perderían la pareja de alfiles. No obstante, aquí Bobby Fischer decide defender la posición jugando este alfil B4 y entregando así la pareja de alfiles, ya que aquí, tras este A3, pues lógicamente este alfil tendría que volver a la misma casilla prácticamente de la que ha salido. En caso de que las blancas en esta posición jugasen este caballo de 6 a jaque, en vez de capturar con el alfil, pues simplemente se retira el rey a E7, y tampoco estarían mal las negras, ya que este alfil se ha desarrollado, ya no está más en F8, por lo tanto simplemente trayendo la torre se haría un enroque artificial. Por lo tanto, de ahí que se juegue este A3, obligando de alguna manera a capturar el caballo en C3. Fischer lo entiende así, da jaque, y tras este movimiento se recaptura con el caballo de B5. La partida continúa con el D5, generando un peón aislado, como vamos a ver a continuación. Primero se mueve se hace este movimiento por parte del peón E3, enroque en corto por parte de Fischer, y aquí vienen los cambios: C por D5, E por D5, alfil E2 y alfil F5. Por lo tanto,
ya tenemos por parte de Fischer este peón aislado, y tras caballo B5 también la idea aquí de Anthony Saidy es llevar el caballo a D4 y de alguna manera frenar este posible avance de peón aislado. Por lo tanto, Fischer aquí juega este dama B6 para meter todavía más presión o control sobre dicha casilla, y tras enroque en corto por parte de las blancas se juega A6 expulsando o tocando a este caballo. Este viene a D4 y ahora vienen varios cambios, todas en la casilla de D4. Caballo por dama por D4, también la dama negra se captura, y tras E por D4 llegamos a una posición en la que ambos jugadores no solamente tienen dos peones aislados, sino que en la posición todos los peones están como vemos de igual manera colocados. Es como un espejo, ¿no? De hecho, lo podemos ampliar esta posición también a las torres y a los reyes. Por lo tanto, las únicas piezas que no están de una manera simétrica pues son las piezas menores. Por lo tanto, aquí Fischer ocupa una de las columnas abiertas con su torre, la lleva a C8, la idea es meterla en la séptima fila, y aquí Anthony Saidy lo defiende con alfil D1, controlando esta casilla. Por lo tanto, en vez de colocar la torre, lleva a Fischer este alfil en C2, alfil E3, alfil por D1, y tras torre F por D1, Fischer finalmente mete esta torre en la séptima fila en C2, y tras torre D2, con la idea de cambiarse torres, pues Fischer mete esta segunda torre para defender la torre de C2. La partida continúa con torre por C2, torre por, y tras torre C1, como decimos, se llega a un final pues bastante rápido, ya que se cambian torres. Y la única diferencia, o de alguna manera pues no está similar en la partida, este alfil y caballo. Ya por tener algo de ventaja las negras, que aunque no tienen alfil, que de alguna manera pues son más fuertes en los finales cuando pues no hay muchos peones o piezas por el centro del tablero, ya que ocupan o controlan más casillas. El tema es que este peón de D5 para Fischer pues no va a correr ningún peligro, al menos de momento, ya que la única pieza que lo podría atacar sería el rey enemigo, ya que este alfil se encuentra en casillas negras, y no solamente el peón del centro, sino que los dos que están en el flanco de dama también están en casillas blancas. Por lo tanto, la idea aquí de Fischer es atacar este peón llevando este caballo a E6 tras varias maniobras, y defenderlo con el rey por parte de Anthony Saidy también para activarlo. Por lo tanto, caballo D7, rey F1, caballo F8, rey E2, y tras caballo E6 atacando al peón, Saidy coloca su rey en D3 y no en E3 para permitir también el desarrollo de su alfil de casillas negras. Ahora la idea de Fischer tras un H5 es activar también su rey siempre por casillas blancas y llevarlo a este F5, y por parte de las negras pues activar su alfil de casillas negras trayéndolo a E3 y también haciendo un movimiento con su peón en F3. Por lo tanto, se juega este H5, alfil E3, rey H7, F3, rey G6, A4 y rey F5. Por parte de Anthony Saidy ahora juega rey E2, y tras este G5 por parte de Fischer, pues como vemos, no solamente con el peón de H, sino ahora con el de G, pues está atacando en el flanco de dama, en el flanco de rey, perdón, en el flanco de dama pues prácticamente no hay actividad. Rey F2, caballo D8, alfil D2, y tras rey G6 todo indica que se va a jugar un F5, pero finalmente no, ya que seguramente a Fischer esta posición de rey y de alfil no le convencía y tampoco tiene prisa. Es verdad que está ganando espacio, pero de alguna manera puede ir poco a poco. Por lo tanto, se juega la partida este rey E3, caballo E6, rey D3, y tras rey F5 se juega alfil E3 y F6. Por lo tanto, en vez de jugar este F5 directamente, lo va haciendo poquito a poco. Rey E2, rey G6, y tras rey D3 viene finalmente este F5.
En la posición se juega rey e2 y este movimiento es importante para Fischer ya que juega f4 y no solo por ganar un poquito más de espacio y expulsar a este alfil, que lo hace, sino por dejar esta casilla al caballo y así poder acompañar en el ataque que está realizando. Por lo tanto, se juega alfil f2, caballo g7 y tras h3, caballo f5. Rey d3 por parte de Anthony Saidy, y aquí el problema para Fischer o para las negras es ver cómo entrar en la posición, ya que todo está de alguna manera bastante pues controlado, sobre todo la casilla de G4, que está controlada por dos peones. En caso de avanzar un peón, pues se perdería un peón ya de momento, pero es justamente lo que va a aprovechar Fischer, ya que la única entrada que tiene en esta posición es vía G4. Por lo tanto, tras esta posición decide sacrificar un peón temporalmente, juega este G4 y tras H por G4, aquí podríamos pensar que las blancas no tienen por qué capturar, de hecho no tienen por qué hacerlo, pero el problema, como vamos a ver en la posición, pues sería o tener la partida perdida. Por lo tanto, en caso de no hacer ninguna captura y retirar el alfil a E1, por ejemplo, ya que las negras jugarían este G3, este movimiento a las negras permite fijar este peón que está en casillas blancas y lógicamente el caballo va a saltar a E3 para capturarlo en la próxima jugada. Por lo tanto, siguiendo esta línea, esto no pasa en la partida, podría venir este alfil de 2 para cubrir esta casilla. Además, este alfil está atacando al peón de F4, por lo tanto, o de momento, rey G5 para defenderlo. Esta casilla está cubierta, pero el problema para las blancas es este caballo H4. Atacaría nuevamente al peón de G2, por lo tanto, una opción para las blancas sería llevar el alfil a A5 para venir a D8 y tras un jaque pues controlaría esta casilla de H4, pero al hacer este movimiento de A5 ha dejado sin defender este casilla de E3, por lo tanto el caballo sí o sí, si no es por H4 es por E3, pues estaría capturando el peón de G2 y así ganando la partida. Por lo tanto, tras este G4 que vemos en la posición, lo mejor es capturar H por G4, H por y tras F por, el caballo se retira para posteriormente capturar en dicha casilla y así abrir la posición pues o para que pueda entrar finalmente entrar el rey de Fischer. Caballo H6, la partida continúa con alfil E1, caballo por G4, alfil D2, rey F5, alfil E1 y caballo F6. Como vemos, además, Fischer está mejorando sus piezas y las piezas blancas, como veíamos ayer en la partida, por ejemplo, de Capablanca, que jugaba con esa dama constantemente en el flanco de dama contra Mir Sultan Khan y que de alguna manera estaba en una posición que no podía mejorar sus piezas, pues es de esta manera o en esta partida pasa un poco lo mismo, ¿no? Alfil H4, caballo E4 y tras esos movimientos se juega alfil E1 y finalmente entra este rey G4. Poco pueden hacer las blancas, este peón prácticamente está perdido, ya que con este caballo E4 anterior, pues también se está defendiendo esta casilla de G3 de un posible avance por parte del peón enemigo. Por lo tanto, rey E2, caballo G3 con jaque y aquí se juega la partida rey D3. Quizás podríamos haber pensado en capturar por parte de las blancas el caballo, pero tras un rey por G3 pues prácticamente están perdidas. Se está atacando al peón de G2, rey F1 para defenderlo y aquí las blancas podrían continuar con un A5 para fijar la posición. Por lo tanto, A5 por parte, no de las blancas, de las negras, para fijar la posición y evitar que las blancas lógicamente pues puedan avanzar su peón de la columna B. Por lo tanto, la línea podría continuar con un B3, F3 y en caso de colocar o bien el rey en G1, que al final finalmente pues si no coronar tras perder el peón de G2, este rey podría capturar al peón de D4 y así ganar la partida. También en esta posición se puede hacer G por F3 y tras esta captura pues se llega a esta posición en el que las blancas han perdido la partida, ¿no? Por lo tanto, volvemos a la misma.
Tras este caballo G3 jaque, se decide jugar rey D3 y tras esta posición caballo F5. Posteriormente alfil F2, caballo H4 atacando al peón de G2 y tras A5 se juega caballo por G2. Este peón, como comentábamos, estaba perdido. Tampoco se podían cambiar aquí piezas menores, ya que este peón pues iba a acabar coronando. Por lo tanto, caballo por G2, rey C3, rey F3 y tras alfil G1 se juega rey E2. Lógicamente el rey de Fischer pues ha ganado toda la oposición al rey enemigo, poco más se puede hacer. Alfil H2 atacando al peón, aunque está cubierto por el caballo, F3 y tras alfil G3 y caballo E3 Anthony Saidy abandonó, ya que tras esta posición y si las blancas, por ejemplo, juegan un rey B4, la partida podría continuar con este caballo F5. Como vemos, este caballo controla estas dos casillas y la diagonal en la que el alfil podría defender el punto de F2 y el rey controla las otras dos. Por lo tanto, el alfil se tendría que retirar y tras esta posición pues el peón acabaría coronando y ganando la partida. Por lo tanto, Bobby Fischer en este campeonato nos ha demostrado que prácticamente con cualquier línea, apertura o defensa pues juega de una manera espectacular. Ha ido empleando diferentes versiones, tanto con blancas como con negras, y la verdad que al menos en Estados Unidos hasta el momento no ha tenido rival. Vamos a ver qué pasa en posteriores campeonatos. Muchas gracias y vamos hablando. Un saludo. Chao.